Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos un día más a su canal Sistema de Sobres con Liz. Como ven, ya ambiente un poquito dándole la bienvenida al otoño. Díganme en los comentarios si les gustó y si se ve bonito. Y el día de hoy quiero decirles que le tengo un video del presupuesto para el primer cheque de ahora de septiembre. Por lo tanto, les voy a mostrar cómo voy a desglosar el ingreso de esta primera quincena para el mes de septiembre. Voy a utilizar mi libreta de presupuesto. Vamos a buscar por aquí. Ajá. Y voy a comenzar por la fecha. Estoy grabando un poquito tarde. Este video está un poquito tarde porque hoy estoy grabando. Hoy es domingo y me parece que estamos a 9:04, creo que estamos a 4. Ok, pues voy a comenzar porque en esta quincena pues me toca pagar la renta. Y entonces en la renta, pues como siempre son $536. Para el seguro del carro, en el seguro de carro pues serían $94. Tengo el fee del banco que son $6. Estas son las únicas facturas que tengo para esta quincena. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar para saber cuál es el total de estas facturas. Estas facturas yo las pago a través del internet. Salen directamente de mi cuenta. Así que aquí el total serían $636 en facturas. Entonces en los sobres de efectivo saben que hice un pequeño cambio en... Si vieron el video anterior pues se pueden dar cuenta que hice un cambio en el sobre de electricidad y quizás lo voy a volver a cambiar porque yo estoy buscando la mejor manera en cómo dividir el dinero para que se me haga más fácil. Y esto pues a veces uno va aprendiendo poco a poco, esto toma tiempo. Así que si usted está comenzando con con esta manera de ahorro, con este método de ahorro, tiene que tener mucha calma y al principio pues hacer todas su presupuesto mensual y ver cómo usted puede ir dividiendo esas facturas, que sea más fácil para usted, que se le haga más fácil a usted para pagarla. Esto toma tiempo, eso sí le digo. Entonces pues en los sobres de efectivo, que son los gastos variables, pues yo voy a comenzar aquí con electricidad. Y en electricidad serían $51. En la pantalla van a ver un aproximado de cuánto sería el total en pesos mexicanos. Así que entonces seguimos por aquí con el fast food, que también en el video anterior les mostré que los cambié. Antes yo sacaba en la segunda quincena sacaba $40, pues ahora lo dividí en cada quincena, pues ahora son $20, que viene siendo lo mismo pero lo quise dividir. En gas pues son $10. En el lavandería, laundry, son $10 también. Estos $10 de lavandería solamente es para secar la ropa. Entonces el Dollar Tree, pues yo siempre saco $6. Ahora pues lo que voy a estar haciendo es sumando el total de los gastos variables, que esto me da aquí con un total de $97. Estoy haciéndolo ahora de este modo porque a veces varía el ingreso, y entonces pues esto sí en la factura es exactamente lo que voy a estar pagando, y lo de los gastos variables también es exactamente lo que voy a estar necesitando. Pero en cuanto a lo que son los sobres de ahorro
y lo que utilizo para los retos, ahí es donde muchas veces pues tengo que variar. Así que les voy a escribir por aquí cuánto estoy pensando poner en cada sobre y más o menos cuánto en los retos. En los fondos de emergencia de 3 a 6 meses estoy planificando poner esta quincena $20 en mantenimiento de carro. También $20. En esta quincena, en esta ocasión, en el sobre de doctor no voy a estar añadiendo nada, pero en el de YouTube sí voy a añadir $10. En el de Navidad, que ya estamos pronto por aquí, el tiempo vuela y ya casi estamos en Navidades. En Navidad voy a estar añadiendo $20. Y para los retos, 20 también. Esto es lo que estoy pensando en añadir. Puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos. Yo espero que sea exactamente igual. Vamos a ver. O si no, que pueda ponerle en el de doctor, porque ese es muy importante, ese sobre de doctor. Entonces este lo voy a dejar por aquí aparte, porque ahorita lo pego aquí. Ok, entonces aquí abajo sería lo que vamos a dividir en los billetes que necesitamos. O también, antes de que se me olvide, tengo que decirle que la suma total de mis sobres de gastos variables y los que pienso poner en los sobres de ahorro dan la cantidad de $187, que son los que necesito para sacar del banco. Entonces aquí pues ya voy a hacer la división. Son 51 de electricidad, 20 de fast food, 10 de gas, 10 de lavandería, 6 de Dollar Tree, y serían los 90 para los sobres de ahorro. Así que vamos a dividir aquí. Quiero un billete de 50 y uno de 1, uno de 20, uno de 10, otro de 10. En los 6 serían uno de 5, un billete de 5 y un billete de 1. Estos 90, pues como ya los tengo aquí divididos, pues quiero 4 de 20 y quiero uno de 10. Ahora pues voy a sumar las cantidades. De 50 tengo 1, de 20 tengo 5, de 10 tengo 3, de 5 tengo 1 y de 1 tengo 2. Ahora aquí en el papelito, como les he mostrado en todos mis videos, yo utilizo este papelito para llevarlo al banco y que me entreguen exactamente los billetes como los necesito, para que se me haga más fácil dividirlos entre la carpeta de gastos variables y los sobres de ahorro. De 100 en esta ocasión no necesito ninguno. De 50, 1. De 20 son 5 los que necesito. De 10 son... Ay, Dios mío. Puse de 10, 10, de 10, 3. 3 de 10. 1 de 5 y 2 de 1. Entonces siempre verifiquen y vuelvan y saquen la cuenta para saber que está perfecta, que les da a su total el que necesitan. Serían $187. Les digo siempre que este papelito se lo entrego en el banco y ellos me lo devuelven así exactamente. Nunca he tenido problemas. Ellos con mucho gusto me lo entregan así mismito. Voy a poner esto por aquí. Llegamos hasta el final del video y si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por compartir este ratito conmigo. Quiero darle las gracias también a todos esos nuevos suscriptores que han llegado a este canal. Muchas gracias por todo su apoyo y los espero en el próximo video. Bye.